Listo. Creo que estoy grabando. ¿Ustedes están viendo la presentación de Google Slides? Sí, profe. Bueno. Tenemos entonces una propiedad en HTML que se llama Flex, ¿cierto? Flex tiene varias opciones. La primera opción que nos da es dirección. Entonces, dentro de un contenedor sería lo que está afuera de estos dos elementos. Yo pondría display flex y entonces con otras propiedades puedo decirle si quiero que sea horizontal, si quiero que sea vertical. Puedo darle también alineación en la pantalla. Aquí, por ejemplo, lo tenemos alineado al centro, alineado a la izquierda, alineado a la derecha. El espaciado, por ejemplo, aquí tiene como un espacio igual entre cada elemento, pero también tiene un espacio entre las márgenes. Y aquí, por ejemplo, no hay margen, pero sí tienen un espaciado también igual entre ellos, ¿cierto? Todas esas opciones no las podría dar Flex. Y con Flex podríamos ya organizar, por ejemplo, lo que hicimos el viernes, que era solamente HTML sin los estilos. Ya si le aplicamos un poco de Flex, ya podríamos hacer que las cosas se vieran así. Si vemos este elemento aquí, por ejemplo, esto de aquí afuera sería un contenedor y tiene como otros dos elementos adentro, este y esta barra de navegación. Entonces con Flex podríamos hacer algo como que separar estos dos para que cada uno quedara a los extremos, luego a este otro que puede, o sea, como ustedes vieron en HTML pueden ser contenedores dentro de más contenedores. Entonces a este también le podríamos hacer otra propiedad para que lo separara también por espacios iguales. Por ejemplo, este que está acá también lo podríamos organizar para que quedara separado por espacios iguales. Andrés. Profe, yo tenía una pregunta. Es que me acuerdo que la primera vez, pues, la clase pasada, como que estamos viendo las propiedades de HTML y tú nos dijiste, pues, que tendríamos que hacerlo con las propiedades que son, como, no sé, aside, main y ese tipo de cosas. Lo que yo te iba a preguntar era que, por ejemplo, hay ocasiones, pues, lo que me pasó a mí, como que uno necesita dos tipos de asides diferentes, ¿no? Digamos que uno a la izquierda y uno a la derecha y tienen propiedades diferentes. Entonces, pues no sé, es que yo lo que hacía, pues como necesitaba utilizar sus diferentes, era que los metía dentro de una división y a la división pues le daba una clase, pero yo creo que esa no es la manera correcta de hacerlo, pues según lo que tú habías según lo que tú habías dicho, ¿no? Sí, lo de la división, bueno, si tú pones una división, pero adentro ya le pones el elemento que es, no hay problema. Digamos que la división nos puede servir, pues división es div. Esa nos puede servir cuando queremos darle estilos a algunas cosas, pero no tiene ningún valor el elemento que estamos utilizando, ¿cierto? Entonces, si yo por alguna razón necesito que mi elemento tenga un contenedor más grande para poder ponerle algunos estilos, le puedo poner la división, pero siempre tratando de mantener los otros elementos con el tag que debería de ser, ¿cierto? Es posible que si tenías dos divisiones, pero pues no estoy muy segura cómo haya sido la maqueta de la página que hiciste, pero pueden haber dos aside. Aside significa que es algo, un elemento con información relacionada como al tema principal de la página, pero sin ser necesariamente lo principal. Entonces, eso es lo que significa aside. Puede haber más de una site dentro de una página, ¿cierto? Pero pues si quieren, en la clase de práctica podemos ver si tienen dudas de lo que hicimos la semana pasada y específicamente miramos el caso de cada uno. Solo que estas clases virtuales son más corticas, creo. La del miércoles es de 1 hora y media y la de hoy es de 2 horas. Si nos queda tiempo, podemos mirar el caso de cada uno. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí con Flex, esto podría ser una sección acá y le ponemos 3 artículos y le decimos que se organicen con una distribución igual entre cada uno.
Aquí, por ejemplo, tenemos el footer y tiene 3 elementos y podemos decir que se organicen todos a la mitad de la pantalla alineados y así se pueden ir haciendo las propiedades de Flex. Entonces, vamos a hacer, primero les voy a mostrar como todas las propiedades que puede tener Flex y les dejé este link que es como, este lo uso yo todos los días, incluso lo tengo por aquí, de primero, en el que están todas las propiedades de Flex, están definidas y pues ya vamos a ir por cada una o por las que a mí me parecen que les pueden servir de primero mientras vamos cogiéndole. Y el otro es como un jueguito, vamos a hacer unos niveles aquí y lo vamos a dejar para que lo hagan ustedes después en su casa esta semana. Juan Andrés. Sí, profe, quería preguntarte como tal, ¿qué es Flex? O sea, ¿es un plugin? ¿Es algo que se instala? ¿O es como una librería? Digamos que en este momento yo lo estoy dividiendo como un solo tema porque es como, es una propiedad de CSS, no tienes que instalar nada adicional, solo que ahorita es como una novedad porque una novedad, pero no es tan nuevo, solo que antes no estaba muy recomendado usarlo en todos los casos porque no era compatible con Internet Explorer, pero como Internet Explorer ya fue apagado y ya no, y Microsoft ya definitivamente no le está dando soporte, entonces digamos que ya se puede usar con más tranquilidad Flex, ha estado desde bastantes años ya, por decirlo así sería como una herramienta, pero ya está incluida en CSS. Es como una forma de crear contenedores Flex que son flexibles para organizar los elementos en la pantalla. No es ningún plugin ni nada, solamente es una propiedad que tiene bastantes, pues como ven aquí esta documentación, tiene bastantes cosas por hacer, entonces se tiene que ver de pronto como con calma y aprenderlo a manejar. Cuando ustedes lo aprenden a manejar, ya se dan cuenta que como no hay límites para organizar. Antes, para poder organizar algo así, tocaba sufrir mucho con las otras propiedades. Como vemos pues en las tecnologías de programación, todo va avanzando, cada año van sacando más cosas y antes una página web vieja no tenía tantas cosas de diseño, ahora hay como una infinidad de cosas que se pueden hacer y opciones y mientras el diseño va avanzando, el código también debe avanzar para que las cosas se puedan hacer parecidas a lo que los diseñadores tienen pensados, a la experiencia que se quiere. Entonces, digamos que con Flex se facilitó mucho crear interfaces así. Antes habían opciones que solamente te daba como, por ejemplo, organizar elementos vertical y horizontal, pero si tú los querías separar, por ejemplo, así, no te daba la opción y te tocaba manualmente decir, entre este y este elemento van a haber 20 píxeles, entre este y este van a haber otros 20, ¿cierto? En cambio, con Flex, con una sola propiedad, puedes tener 10 elementos y él te los va a dividir completamente, pues a espaciar como debe ser. Entonces se facilitan mucho las cosas. Dale, profe. ¿Y solamente es incompatible con Internet Explorer o algún otro navegador? Solo hay unas propiedades que no son compatibles con unos navegadores o con unas versiones. Pero pues mira, por ejemplo, aquí en esta página nos dice con cuáles son compatibles. ¿Listo? Firefox 28, Chrome 21, Edge 12, Safari 6.1 y con estas versiones. Pero en general sí es compatible con todos los otros navegadores. Dale, profe, gracias. Hay, a veces, pues yo les dejé una página, pero si ustedes están trabajando una propiedad que ustedes dicen, no, pues esta propiedad se ve como muy avanzada, y entonces ustedes la pueden buscar. Yo aquí les dejé un link con todo esto que dan como con todas las propiedades. Igual, si hay una cosa que quieren hacer y no saben, probablemente la buscan y en las páginas te dice como cuál es el soporte que tiene.
Entonces, por ejemplo, acá me dice qué soporte hay, ya ni siquiera aparece Internet Explorer en esto porque como que ni siquiera ya lo tienen en cuenta. Aparece es Edge, pero Edge es un poquito mejor que Internet Explorer. Ahora, el enemigo de los desarrolladores ahora es Safari. Safari se comporta, Safari soporta muchas cosas, pero se comporta diferente en algunas ocasiones. Entonces, a veces puedes tener tu página perfecta en Chrome y cuando te metes a Safari algo ya no se ve o está más pequeño, no está funcionando como debería. Entonces, hay que estar mirando bien Safari. Si no lo tienen, pues bueno, nada que hacer, pero a veces Safari no funciona como funciona Chrome o Firefox. Andrés. Pero, profe, y en ese caso, por ejemplo, que uno hace es hacer otro código o modificar el mismo código que ya funciona en Chrome. Pues tú puedes modificar el código y hacer un arreglo que sirva para los dos, o a veces hay como unas herramientas de CSS que aparece así, por ejemplo, WebKit, que también lo podemos ver, o a veces cuando uno está buscando en Stack Overflow le aparece, no, mira, este error a mí también me pasó, copia esto. Entonces, WebKit son como unas propiedades específicas de cada navegador. Entonces, solamente podrías, por ejemplo, poner una línea de código adicional y esa línea aplica solo para Safari y ya podría arreglar el problema en Safari. Pues no te toca hacer otro código completo, ¿no? Porque pues el error que yo digo es, por ejemplo, que tenemos estos 5 navegadores acá y este se fue para abajo, o sí, se fue, por ejemplo, a la siguiente línea. Son como errores pequeñitos de diseño que yo creo que se puede solucionar más bien como arreglando el CSS sin necesidad de hacer otro código completo para un solo navegador. Entonces, pues, en esta página nos dice las propiedades de Flex, nos dice, hay un contenedor, un padre, entonces vemos acá está este contenedor y tiene 3 elementos adentro. Entonces, al contenedor yo le pongo una propiedad que se llama displayFlex. Esto era lo que estaba preguntando Juan Andrés. Entonces, yo al contenedor, sin importar si lo quiero horizontal o vertical, le digo displayFlex. Entonces, está la siguiente propiedad que se llama FlexDirection. Entonces, en FlexDirection es como yo quiero que se pinten esos elementos. Entonces está row y está column. Column es vertical y row es horizontal. Están otros dos que se llama row reverse, column reverse, que es como yo les había dicho, en el HTML organizamos los elementos como en el orden de prioridad que ustedes le den, como si fuera el orden de lectura. Una persona invidente no vería nada de esto de Flex. La persona invidente solamente ve el código de HTML. Entonces, por eso el código HTML siempre debe tener un orden para que la página sea como que, es que no me sé explicar, pero como si estuvieras contando una historia a través de la página, como que los elementos están en orden para que una persona pueda entender sobre qué va la página sin necesidad de estar viendo el diseño, solo como los lectores inteligentes o los lectores que tienen los navegadores para leer las páginas, lo leerían en el orden en el que ustedes lo hicieron en el HTML. Si hay elementos que son el header, el footer, como que se manejan de una forma especial, por eso es mejor no poner todo en divs, porque incluso la búsqueda de Google también mira los elementos y los lectores de pantalla miran los elementos. Cuando yo quiero navegar en una página, yo, por ejemplo, podría simplemente llegar y hacer con tabs mi navegación por toda la página. Esta, por ejemplo, no le funciona el tab. Pero yo puedo navegar por toda la página usando la tecla de tab para personas que tienen movilidad reducida. Y miren, por ejemplo, si ven que habían unas personas que estaban haciendo YouTube y no sabían el orden en el que debían hacer el HTML. Y miren, aquí él le da el orden, él empezó por acá y luego se vino por acá, que es como que para navegar a través de la página. Esto pues es como un pure.
Y ya después ahí ya se puede ir a manejar, ya está como por acá, no se ve casi el focus, pero ahora ya va por esta parte. Y ya después de que acabe todos estos tags, ay, perdón, ya va a seguir por los videos, ¿cierto? Entonces, no es necesariamente el orden en el que está el HTML como se tiene que ver visualmente. Entonces, por eso también está uno que se llama row reverse y column reverse, que si yo por alguna razón del diseño necesito que esté en el HTML esté de abajo para arriba, pero en el diseño necesito que esté de arriba para, perdón, si en mi HTML yo tengo algo que está de arriba para abajo, pero necesito que esté al contrario, de abajo para arriba en el diseño, pues entonces está column reverse y row reverse, ¿cierto? Ahí está la Eso flecha. sería, por ejemplo, como para entradas de un blog, que tiene que estar el más nuevo del primero, ¿o cómo? No, digamos que para hacer eso ya se organizaría con JavaScript para filtrar y que te aparezca el de la fecha más reciente de primero. Pero digamos que, pensémoslo así, yo tengo una imagen, esta imagen que está acá y un texto. Y digamos que en el navegador, en escritorio, se ve uno a la derecha, uno a la izquierda y el otro a la derecha. La imagen, digamos que fuera esto. Se ve la imagen a la derecha y esto a la izquierda, ¿cierto? Pero cuando yo lo voy a hacer mobile, necesito que esté la imagen arriba y el texto abajo. Entonces, yo en HTML había organizado que este contenedor estuviera primero que este contenedor. Entonces, yo le pongo la propiedad de column reverse para que el elemento que esté de último visualmente aparezca de primero, pero en el orden de prioridad igualmente está primero el texto que la imagen. Podría ser ese como un ejemplo. Como que en mobile necesito que se vea diferente. Entonces, yo en mobile hago esa anotación de que tenga column reverse y entonces me va a aparecer primero la imagen y después el texto. Dana. Gracias. Pero entonces, esta función, digamos, solamente se usa cuando se quiere cambiar de formato. Porque si no entiendo como eso de que en el HTML esté de una manera y en CSS otra, pero no sé si aplica entonces solamente cuando dices que se va a cambiar de escritorio a mobile. No, aplica en cualquier cosa. Digamos que normalmente solo van a usar, pues más, en su mayoría van a usar row y column, que es para horizontal y vertical, ¿cierto? Pero puede que en algún momento, por motivos del diseño que tienen, tengan que hacer que el elemento en HTML esté en un orden, pero en el diseño esté yendo de atrás para adelante. Es que no se me ocurre como otros ejemplos en este momento, pero digamos que un caso de uso que es el que más se usa, si es como que cambia el diseño de mobile a escritorio o de tablet a escritorio, entonces yo tengo una propiedad en escritorio y luego la pongo, hay unas condiciones, ¿cierto? SSS que se ponen que aplique solamente para ciertos tamaños de pantalla, que también lo vamos a ver. Entonces ahí ya se puede poner como una de estas propiedades cuando estoy en mobile, pero no se usa mucho. Solamente tal vez hayan algunos casos de uso que tal vez si quieren yo busco esta tarde y se los digo el miércoles, pero en este momento no se me ocurre ninguno. Principalmente piensen en row para column, pues ahí dice filas, o sea, para horizontal y column para vertical. Pero entonces se usa, según lo que entiendo, es como si de pronto en la pantalla principal, pues en cuanto a la organización, digamos, el main es más importante, pero hay otra parte que se vea más visualmente. ¿Es algo así? Sí, también, por ejemplo, lo del aside. Yo puedo poner el main de primero y después pongo el aside,
pero puede que en mi diseño el aside es esté a la izquierda, ¿cierto? Entonces yo en el diseño hago que el aside quede a la izquierda usando, por ejemplo, row reverse, pero en el HTML el main estaría primero que el aside. Juan Camilo. Ok, listo. Profe, para usar float y display, o sea, sí, entiendo que son cosas muy similares y yo usé float y al final como que todo se me alineó de izquierda a derecha, pero pues cuando sé cuándo usar qué. Float, display float se usa, creo que no es display float, position float, creo que es, o display float. Mm, Bueno, no pues, estoy segura. pues yo Pero, puse float y la opción era left, entonces en vez de display flex. listo. Pues el float te sirve, digamos, si tú tienes, digamos, un solo elemento y lo quieres organizar, ¿cierto? Pero si yo llegaría, yo digo float y se lo pongo a este círculo. Pero si yo quería organizar 4 elementos separados y además que me queden con esta división entre cada uno, pues es más fácil usarlo con flex. Digamos que float sí es una propiedad útil y al final, pues, como les dejé aquí, les dejé una referencia de CSS, hay muchísimas propiedades que se pueden usar y no necesariamente hay una que sea mejor que la otra. Digamos que para mí Flex es para organizar los elementos en la pantalla, es de las más fáciles de entender. Pues es compleja al principio, pero pues es como, para mí funciona más parecido a las herramientas de diseño que te dice, por ejemplo, yo tengo estos 3 elementos en Photoshop, en Illustrator, me imagino que en Figma también, solo que yo cuando estaba estudiando no veía Figma. Aparecen acá elementos para distribuir, alinear y como esto y todas estas cosas, estas opciones me imagino que ustedes las han visto en Figma. Todo esto se puede hacer con Flex. Entonces es chévere como que lo hice en el diseño y ahora lo voy a aplicar en el código. Con float no es que esté mal, sino que para mí es algo como para ubicar un solo elemento en la pantalla. En cambio, con flex yo miro cómo interactúan varios elementos a la vez. Entonces, por ejemplo, acá en estos 3 que hay aquí abajo, yo le digo que estén alineados al centro, pero además la división entre cada uno sea igual. Y así. Entonces no es que esté mal float, solo que para mí con flex es más fácil hacer interactuar varios elementos. ¿Listo? Entonces, flex Vale, direction, gracias. flex direction es horizontal y vertical. ¿Listo? Row, column, row sería horizontal, column sería vertical. Row reverse y column reverse no se pongan a pensar mucho en qué lo usarían en el momento en que les llegue un reto y piensen, ay, pero esto porque me aparece así, yo quiero que en el código esté primero esto, y entonces ahí ya van a decir, ah, bueno, voy a usar row reverse, pero no se usa mucho. Bueno, listo. Flex wrap puede ser, por ejemplo, cuando tengo varios elementos, si yo aquí tuviera estos 3, pero quiero que digamos, aquí iría, si esto estuviera scroll, aquí quería que en vez del footer hubiese otro de estos, ¿cierto? Lo ideal no es que yo llegue y haga primero una columna, primero una fila de 3, luego otra fila de 3, luego otra, sino que yo en el mismo contenedor meto todos los elementos que quiero y si yo quiero que se ponga uno debajo del otro, entonces ya pongo aquí el flex wrap. Y entonces cuando los elementos terminen en el contenedor, pues se les acabe el espacio, ya se van a ir a la siguiente línea, ¿cierto? Entonces para eso sería el flex wrap. Acá dice no wrap, significa que todos los elementos se acomodarían en una sola línea, así se tengan que hacer más pequeños. Wrap ya significa que respeto los tamaños de cada elemento
y si se me acaba el espacio, sigo hacia la siguiente línea. Y wrap reverse es como parecido a lo del reverse del anterior, que no se usa mucho, pero es como que para que se vaya al contrario de lo que veníamos haciendo, o sea, de abajo para arriba. Pero tampoco se usa mucho, entonces más bien wrap y no wrap. Entonces, aquí hay uno que dice flex flow, que dice es como para unir los dos anteriores que vimos. Yo no lo uso mucho, es como para que en una sola línea puedas poner si quieres que sea columna o que sea fila o si quieres que tenga el wrap o no. Pero entonces flex flow en una sola línea nos pone este. Y aquí está, miren, column y wrap. Lo pueden usar, pero yo prefiero tener cada uno por separado. Es como, para mí es más entendible, pero no es que haya uno mejor que el otro. Así como con el padding, pues no sé si todos habían visto lo del padding o el margen, tú puedes poner margen y con solo poner margen y un valor, le pone el mismo valor a todos. Y si yo pongo 4 valores, me pone arriba, a la izquierda, a la derecha, abajo, a la izquierda, en una sola línea. Pero también hay otras propiedades específicas para el margen arriba, margen a la derecha, margen a la izquierda, margen abajo. Entonces, cuando ustedes vean esta propiedad que dice shorthand, significa que en una sola propiedad CSS puedo poner varios valores. Juan. Sí, profe, ahora que comentabas el tema de las márgenes, ¿eso se edita en el HTML o en el CSS? En el CSS, las márgenes. Ah, listo, gracias. ¿Listo? Ustedes, si abrieron el HTML que hicimos en la clase del viernes, veían que unos elementos, pues no se veían muy bien, pero ya tenían como unos estilos específicos. Si hacían una lista, incluso ya estaba corrido un poquito más hacia la derecha, los punticos tenían un espaciado entre el puntico y el texto. Los navegadores tienen unos estilos específicos para los elementos cuando tú no le has dicho nada del CSS. Pero el margen se pone ese en el CSS. Todo, mejor dicho, todo lo visual se pone en el CSS. En el HTML se pone, es la estructura de la página, como los contenedores, los elementos, como todos los elementos que se van a crear están en el HTML, pero el diseño y la visual de cada elemento y cómo están organizados en la pantalla es de CSS. ¿Listo? Entonces, estamos aquí en esta otra sección, que son ya propiedades para el hijo. Los que estamos viendo ahorita eran propiedades para el padre, el contenedor de afuera, que sería este, que es display flex, flex direction, flex wrap. Esta también es otra propiedad para el padre, que dice justify content, que es para alinear los elementos. Entonces, ahí ya vamos a ver otro concepto que no les había explicado porque no quería complicar mucho, pero hay un concepto que se llama el eje principal y el eje, le dice cross axis, como si fuera como el eje perpendicular, ¿cierto? Entonces, los elementos, dice main axis sería como el principal, que sería, si yo pongo flex direction column, el principal se vuelve la Y, o sea, se volvería, el eje principal es vertical. Si yo pongo flex direction row, el eje principal, o sea, column y row. Dependiendo de lo que yo ponga en column o row, ahí defino cuál es el eje principal. Entonces, ya si yo pongo column, el eje principal va a ser vertical y entonces así aplicaría este justify content. En este ejemplo que hay aquí, el eje principal es horizontal, ¿cierto? Entonces dice cómo voy a organizar los elementos en la pantalla en el eje principal. Entonces, flex star significa que todos los elementos de ese contenedor, o sea, no toda la pantalla, sino el contenedor, se me van a ir todos los elementos a la izquierda. Pues dice flex start, como al inicio del contenedor. Flex end, se van al final. Center, todos los elementos están en el centro. Si ustedes ven acá, la división de ellos no es como muy específica, sino que solamente es como
el margen que tenga cada elemento, o si no tienen ningún margen, todos los elementos estarían pegados. Pero entonces el flex start es que todos se van a ir a la izquierda, todos a la derecha, todos al centro. Space between es que todos los dos elementos de las esquinas se van completamente hacia el final. Si hay 4 elementos, pues se dividiría el espacio que hay entre los dos de la mitad para todos los 4 elementos. En este caso hay 3. Entonces el espacio entre este y este es igual y entre este y este es igual, pero se hacen que los elementos vayan hasta el final. Space around significa que tengo aquí un espacio, ese mismo espacio está aquí, está acá, entonces se divide como el espacio entre cada elemento es igual, pero también entre los márgenes de los lados. Es como si hubiera aquí una línea imaginaria, es que no puedo señalar, pero es como si hubiese una línea imaginaria. Yo quiero que aquí pueda anotar o solo ustedes, así. Me dejan así. Entonces, como si hubiera una línea aquí imaginaria. Perdón. Y si ven, entonces, el espacio entre esto y esto es el mismo. Entre este y este es el mismo. Y este. ¿Listo? Y está este que dice space evenly y ese ya es diferente. Ese sí es como que este espacio que hay aquí tiene este espacio tiene el mismo tamaño que este espacio y tiene el mismo tamaño que este espacio y de este espacio. ¿Listo? Ahí cuando tengan un diseño y estén empezando a hacer ya como a replicarlo con el código, ahí pueden ir experimentando con todas estas propiedades y van a escoger la que más les sirva. Ahorita que hagamos el juego, van a de pronto entender un poquito mejor esto. Juan Andrés. Sí, profe, digamos cuando se tienen esos elementos así en columna, en fila, perdón, ¿uno puede definir la separación entre ellos o se define con el margen? Listo. Pues mira, si tú pones flex start, flex end y flex center, tú con el margen defines el espaciado entre ellos. ¿Listo? Si tú utilizas space between, space around y space evenly, no importa el margen que tengan entre ellos, él los va a organizar dentro del contenedor con estas propiedades que les acabo de explicar. ¿Listo? Entonces, si tú tienes un contenedor que es del tamaño de toda la pantalla y tienes estos 3 elementos adentro, ellos se van a separar, no sé, 100 píxeles de distancia entre cada uno, así tú hayas definido una margen de 20, ¿listo? Porque el space between lo que hace es, space between, space around y space evenly, lo que hace es organizar los elementos, distribuirlos pues cada uno con estas condiciones que les dije. Pero sí, son estos 3, flex start y flex end y flex enter, esos sí dependen del margen que haya entre cada elemento. Profe, pero la separación, digamos, en Space Around y Space Evenly, como que la separación que uno le defina comenzaría al final de la margen que uno le puso al elemento. No sé si me hice entender. O sea, como que yo tengo un elemento que tiene un margen de 20, pero yo quiero que entre 2 elementos tenga una distancia de 100 píxeles. Eso quiere decir que tendría que ponerle como 60, 80 la separación para que se sumen con las márgenes. Bueno, hay unas propiedades que pues los íbamos a ver ya en la otra, pero vea, lo voy a buscar por acá a ver si hay alguna imagen fácil que podamos usar. Hay un elemento que se llama margen y hay otro elemento que se llama padding. ¿Listo? Entonces, cada elemento tiene margen y padding. Cuando yo tengo un elemento padre, si yo le pongo el padding, sería el espacio que va desde el borde hacia adentro. ¿Listo? Entonces, este flex start tendría un padding aquí, desde el elemento de acá hasta afuera, hasta donde empiezan a aparecer los elementos.
Y margen ya es lo que podría ser entre cada elemento. Entonces, margen podría ser lo que va desde la esquina de este elemento hasta donde inicia este elemento de acá. ¿Listo? Entonces, el margen es hacia afuera y el padding es hacia adentro. ¿Listo? Entonces, yo puedo ponerle a un padre que tenga un padding de 20 píxeles. Entonces, ya todos los elementos se van a poner a partir de esos 20 píxeles. Incluso este space between que va hasta el final del contenedor, él va a respetar ese padding de 20 píxeles. ¿Listo? Pero él ya no respetaría el margen que tiene cada uno de los elementos que está acá adentro. El space between, yo no pongo un número ni nada para decirle. Yo no digo 80 ni distancia de tanto, sino que él simplemente calcula la distancia dependiendo del tamaño del padre. Con space between, space around y space event. Con este flex start, flex end y center, ahí sí yo podría poner un margen, pero se lo pongo al padre le pongo un padding, que sería donde quiero que, por ejemplo, si estoy acá, el padding sería para arriba y para abajo. Si estoy acá en flex start, pues puede ser para arriba y para abajo, pero también puedo poner el padding acá, que me diría dónde van a iniciar los elementos, dónde se inician, se empiezan a renderizar. Y ya el margen se lo pondría a cada uno de estos naranjaditos para decirle que entre por ejemplo, entre este elemento y este elemento va a haber un margen de 20 o de 30 píxeles. Y entre este y este también va a haber otro de 20. O tú puedes decidir si es un margen diferente entre cada uno. Pero entonces, el margen lo podrías usar más si estás usando alguno de estos tres. Y el space between y el space around y space evenly, el mismo calcula cuál sería el espacio entre cada uno. Tú no tienes que darle un número para estos tres que hay aquí abajo. Listo, profe, gracias. Listo. Entonces, bueno, ahí en la página está, yo se las dejé porque si algún día están construyendo algo y necesitan como recordar todo esto, ahí está la página, está en inglés, pero pues todo lo que es de programación está en inglés. Entonces, si no les va muy bien con el inglés, muchachos, pónganse las pilas, estudien bastante, que también los mejores trabajos de programación están para las personas que hablan inglés. Entonces, align items ya es otra propiedad que se usa es para el otro eje. El otro eje sería como el que es perpendicular a cómo están los elementos organizados. Entonces, si ustedes ven acá, el anterior que estábamos viendo, si los elementos estaban en un row, por ejemplo, él los dividía, los separaba y los centraba horizontalmente también. Pero en cambio en los elementos están organizados horizontalmente, pero este align item lo que hace es centrármelos verticalmente. Entonces, si ven, por ejemplo, este center, él puso que todos los elementos estén alineados verticalmente al contenedor, pero aquí en el centro. Aquí están arriba, abajo. Stretch es que estos elementos ya no tienen un tamaño específico cada uno, sino que hacen que se crezcan verticalmente hasta el tamaño del contenedor. Y baseline dice que donde empiece el texto de cada uno, va a organizarse los elementos para que todos tengan como el texto en el mismo nivel. O no solo el texto, sino más bien como el padding, el primer padding. ¿Listo? Align content. El align content es como parecido a este que acabamos de ver de align items, pero también se utiliza, es como cuando ya usamos más elementos en la pantalla, como cuando vimos lo de el flex wrap, que si yo no tengo 3 artículos acá, sino que tengo 9, entonces aquí está como los quiero organizar cuando están yéndose a varias líneas. Entonces aquí, por ejemplo, dice, todos se van hacia arriba, todos se van hacia abajo, todos están centrados, todos crecen para ocupar del mismo tamaño del contenedor. Aquí está este parecido de space between y space around, para organizarlo como que si quiero que se vaya completamente hacia arriba y hacia abajo, o si quiero que haya un espacio, pero que también estén divididos también como con unos espacios iguales entre cada uno.
Esto no se lo tienen que aprender, yo les estoy dando como una pequeña introducción. Este row gap por ahora no lo vamos a utilizar, si quieren luego volvemos a él. Aquí ya hay, a este lado que está aquí a la derecha dice propiedades para los elementos hijos. Entonces hay uno que se llama order, que es que dependiendo del orden que yo le ponga en el CSS, él se me va a mover a un lado, en una dirección específica. Eso también es el ejemplo que se me ocurre sería más para mobile, en el que en escritorio tengo un orden normal que sigue la estructura tal cual del HTML, pero en mobile necesito que tenga un orden diferente. Aquí lo que es que si yo pongo, el orden no es que necesariamente tenga que ser 1, 2, 3, 4, sino que si mi número es menor, se va a ir para adelante, y si es mayor, se va a ir para atrás. Acá en este ejemplo dice, por ejemplo, 99, 99 siempre se va a ir de último. Si digamos yo estoy haciendo un to-do list, que tengo una lista de elementos por pintar, y por hacer, unas tareas por hacer. Cuando yo le doy al chulito, esa tarea ya se va a ir para el final. Entonces yo podría hacer con CSS, pues no es tal, o sea, hay muchas maneras de hacer eso, pero yo incluso podría hacer con CSS que cuando yo la chulee, en el flex order se me vaya para atrás, hasta el 99, y ya se va a ir visualmente se va a ir hasta el final, sin necesidad de cambiar el HTML. Digamos que en el HTML lo hubiera tenido que quitar de ese lugar en el que estaba, quitar el elemento y luego volverlo a poner al final con código de JavaScript. Y con esta propiedad de flex solamente tendría que agregarle este orden, un número más alto que los otros, y ya él se iría al final. Flex grow, ahí es cuando yo no le doy un tamaño específico a mis elementos de adentro, sino que quiero que ocupen como porcentajes de la pantalla. Si yo le pongo uno a todos, ellos todos van a ocupar el mismo tamaño. Si yo pongo ya números diferentes, ellos hacen más o menos como el cálculo dependiendo como del número que tú le hayas puesto. Entonces yo puse 2, entonces él me va a hacer el doble de lo que sería el 1. Si yo tuviera un elemento que mida 1 y otro elemento que mida 4, entonces el que sea de 4 me va a ver 4 veces más que el que es de 1. Entonces, pues, es un poquito complicado de entender, no se usa mucho, o bueno, hay personas que lo usan mucho, hay otras que utilizarían más bien un porcentaje, por ejemplo, pero pues también es otra herramienta que me parece chévere, me parece útil, pero ahí está. Flex shrink, como les había dicho, flex significa un contenedor flexible. Entonces ahí dice que hay unos elementos que sí se pueden, cuando yo a veces le pongo flex a algo, todos se acomodan para que quepan en la pantalla. Pero si yo hago la pantalla más pequeña, o si hay un elemento que ya está mucho, pues ya tiene un width definido y los otros no. Entonces esto es como la habilidad de que un elemento, qué tan chiquito se puede hacer sin dañarse. ¿Listo? Tampoco se usa mucho, la verdad. Flex basis. Bueno, este tampoco, pues yo no lo uso mucho, pero entonces dice que parecido también a esto de flex shrink. Acá es como qué habilidad tiene para volverse más pequeño. Aquí flex basis es que yo le pongo un número de tamaño a ese contenedor y ya los otros elementos se tienen que acomodar con lo que les quede del espacio en la pantalla, y él va a respetar el que yo le puse acá en este flex basis. Y este flex que está acá ya es otra vez este shorthand, que significa, es una propiedad que en una sola línea puedo poner varias propiedades, como las que acabamos de ver ahorita. Yo solo con poner flex, puedo poner flex glow, flex shrink, flex basis. ¿Listo? Y este que se llama align cells, podría ser el reemplazo de float para el que Andrés estaba preguntando. Entonces float, tú puedes poner float left y el elemento se va a ir sí o sí a la izquierda.
Aquí también, si yo tengo un elemento que está en un contenedor de Flex, yo le puedo poner align self y le digo, por ejemplo, auto, flex start, center, baseline, stretch, y él se va a ir. Pero pues este align self solo sirve cuando es, no es el eje principal, sino el eje perpendicular. Entonces, el eje principal de este contenedor es horizontal y todos los elementos están así horizontalmente, y este align self lo acomoda vertical. Entonces todos los elementos verticalmente están en la parte de arriba, y el que yo le puse align self, que es como alinearme a mí mismo, le puse flex end, y entonces él ya se va al final del contenedor. Este sí se puede usar más, esta es una propiedad que se usa bastante para casos como en el que tengo que acomodar un solo elemento de todo el contenedor, en este caso como este. Y ya, pues ahí yo sé que es un montón de información, pero quería que los viéramos así como que rápidamente, para que vieran todas las, pues todas las posibilidades que hay para hacer con el Flex. Y ahí en la presentación, también en este links útiles, les puse este link que se llama Proggy, y lo podemos jugar aquí, y si quieren podemos ir, si una persona puede levantar la mano, o yo puedo decir que alguno participe y me diga qué debo de poner acá. ¿Listo? Entonces, en este juego hay un fondo. En el fondo de la pantalla, ¿está así bien o les gustaría que estuviera más grande el texto? Así está bien por mí. Está bien, profe. Sí, bueno. Entonces, yo estoy grabando, ojalá que sí. Sí. El fondo es el lago que está ahí, y también es la hojita que está. Y la idea del juego es que este sapito lo organicemos en el lienzo para que para que quede encima de las hojas. ¿Listo? Entonces aquí, en este primer nivel, nos dicen cuál tenemos que hacer, pero yo les voy a mostrar todas las opciones que había. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo le hubiera dado Flex Start, él se queda en este porque él está en un contenedor y Flex Start es el inicio del contenedor. Si yo le doy Center, pues se va a ir para el centro. Space Between, pues no lo van a ver porque solamente hay un elemento. Entonces, pues cuando hay un solo elemento, el Space Between creo que se va para el medio. Ah, no. Queda en la esquina. Y Space Around. Ah, bueno. Entonces, el Space Between se queda en las esquinas y el Space Around se va para el medio, pero es porque solamente hay un elemento en este momento. Si tuviéramos más de un elemento, ahí sí se hubieran dividido equitativamente en el espacio, pero pues como nada más hay uno, pues no se ve ahí el cambio. Ahorita vamos a verlo en los otros niveles. Si yo le doy acá Flex End, ahí él ya se va para el final. Entonces, listo, primer nivel completado. Entonces ahora ya tenemos dos elementos. Los dos elementos, y estas dos hojitas son el fondo, o sea, estas dos hojitas no se van a mover. Entonces, si yo quiero acomodar estos dos en la mitad, otra vez voy a usar Justify Content, porque pues igual aquí me dan las instrucciones. Si ustedes se quieren meter aquí a jugar, pueden poner sin instrucciones. Aquí hay que, si quieren, intermedio, experto, el lenguaje. Ah, está también en español, podemos poner en español si quieren. Y también, pues, si hay alguien aquí daltónico, también habría un modo para daltónicos que tiene colores más contrastantes. ¿Hay alguien daltónico aquí, de casualidad? No, bueno, mejor. Entonces ahí me dice Justify Content. ¿Cuál debería de usar yo ahí para que los dos zapitos se acomoden? Alguien que quiera participar. De pronto, Space Between. Yo creo que sería Center y tienes que decirle
Space. Space between, no, o sea, no importa que lo digan mal ni nada, porque igual aquí, estamos apenas mirando las propiedades. Space between, miren que se van los dos elementos hacia las esquinas y dejan un espacio Y el como de, igual entre ellos. y el de around, ¿no era el de around el que usaste hace rato? Space around, ahí No, miren, es Space Evenly, creo. space evenly no está aquí todavía dicho. Entonces, yo Con creo que center, sería tal vez. Center, sí. Center. Entonces miren que si yo no pongo nada, los elementos ya tienen una distancia entre ellos que ya, pues como les había dicho antes, puede ser el margen que tenga cada elemento. Aquí solamente estamos viendo la organización del flex. Lo del margen que tenga entre cada uno, pues si quieren lo vemos ya en la otra clase que vamos a ver otras propiedades de CSS. Entonces, listo. En este caso, sí sería el center. Y ya los dos zapitos quedan en su respectiva hoja. Aquí tenemos estos tres. Ya ni siquiera nos dicen cuáles son las posibles Creo opciones. que sería Space Around. Ok. Si era Space Around. Voy a poner el otro Space Between para que vean la diferencia entre Space Between y Space Around. Cuando yo le pongo Space Between, lo que hace es que me pone la distancia, los elementos se van a ir hasta el final. Digamos que el amarillito sí quedó porque él está en el centro y ese igual queda porque la distancia entre estos dos tiene que ser iguales, pero no tiene un espacio como que le dé acá a las esquinas. Entonces, por eso usaríamos Space Around. Yo pongo acá Evenly, pero no aparece. El Space Evenly le da un espacito un poquito más grande porque el espacio es como el espacio que hay entre estos dos va a ser igual al que hay entre la margen y el elemento. En cambio, en el Around es la mitad del espacio, o sea, la mitad del espacio que hay la mitad del espacio que hay entre este y este es el espacio que hay entre el final del contenedor y el inicio del elemento. Listo. Las hojas de lirio de los bordes han desplazado a un costado. Ah, bueno, listo. Entonces, justify content. Y ahí sí, ¿cuál creen que sería? Between. Sí. Entonces, en ese ya, space between. Bien. Listo. Entonces, ahora ya vamos a ver el align items. El align items, como les había dicho, es diferente al justify content porque es en el eje perpendicular. Entonces, los elementos aquí están en un eje horizontal, organizados así, y yo los tengo que organizar en el lienzo ya horizontalmente. Entonces, ya no me va a decir el espacio que hay entre cada uno, sino que simplemente cómo están acomodados en el eje que está aquí horizontal. Align items. Entonces, ahí ustedes cuál creen que de estos, cuál sería. Flex end. Listo. Flex end. Ahí se van todos. Voy a probar los otros, pues, para que vean qué hace cada uno. Center, me los lleva todos al centro. No sé qué va a pasar si hago stretch, si se van a deformar los muñequitos. No. Bueno, como los muñequitos ya tienen un tamaño fijo y no son simplemente un cuadrado, él no los va a estirar. Si yo pongo baseline, tampoco los acomoda así porque digamos que no, como no es un contenedor con texto, simplemente son una imagen, entonces esas no sirven. Y entonces usamos la de flex end y ya todos se van para abajo. Bien. Listo. Ahora aquí me dice que tengo que usar estos dos ítems. ¿Por qué? Justify content para alinearlo en el eje principal. Entonces ahí el justify content sería para alinearlo acá horizontalmente. Entonces ahí pues es bastante obvio que sería el centro.
Y en el otro, en Align Items, también centro y se acomoda ahí. Yo creo que este es un caso que se usa mucho, que tenga un elemento que esté centrado horizontal y verticalmente dentro de un contenedor. Antes de que estuviera Flex, alinear verticalmente es como bastante difícil, la verdad. Se tienen que usar unos elementos que llama, por ejemplo, tablas. Te toca asumir que tu contenedor es una tabla para poder centrarlo verticalmente, pero ya con Flex es muy fácil, tan fácil como simplemente poner Justify Content Center y Align Item Center y ya puedes alinear un elemento completamente en el centro del lienzo. Listo. ¿Quién quiere decirme cómo podría hacer esto? Pero esta podría ser con el Align Items, llevándolos al final, y luego con Justify Content, el Space Around. Listo. Justify Content, Space Around. Perfecto. Ajá, ven cómo ya vamos entendiendo esos conceptos del Flex. Vean, por ejemplo, este ejemplo. Flex Direction. ¿Cuál sería? Row reverse. Ajá. Entonces el row reverse. Pues este es un ejemplo de los sapitos. No hay un caso más de la vida real que se pueda poner, pero ahí está. Los elementos tienen que estar acomodados al contrario de cómo están en el orden que está acá. Entonces yo al poner el row reverse ya cambian de su alineación. Y aquí me lo explican. Los elementos son colocados en la dirección opuesta al texto. Cuando dicen al texto es más bien a la lectura o, sí, la dirección opuesta a la lectura, que sería de izquierda a derecha. Pero me disculpa una preguntita. El anterior que hiciste, que era poner el coso en el centro de abajo, el primero fue Center, pues Justify Content Center, y el que estaba bajito, ¿qué les queda? ¿Están hablando Creo de que este era, o este? no, el anterior. Ajá, ya. Quería ver Align eso, listo, Items. gracias. Justify Listo, Content gracias. y Align Items. ¿Listo? Listo, gracias. Justify Content es para el eje principal, Align Items es para el eje perpendicular. En la Listo, profe, gracias. página que les dejé de los CSS Tricks, se las dejé ahí en el link. Ahí está, ahí se refieren al eje principal, Main Axis, y el eje perpendicular, Cross Axis. ¿Listo? Listo. Entonces este row reverse. Profe, el caso de row reverse sería, por ejemplo, las páginas árabes. No sé si a usted le ha aparecido en Instagram un post árabe, con letra árabe, y eso está alineado hacia la derecha. Así, de Podría pronto ese ser. es el ejemplo. Sí. Sí, también es cierto. Cuando yo estoy haciendo una página de múltiples lenguajes, lo que yo haría ahí sería que creo una clase en CSS. Ah, bueno, es que no les he explicado lo de las clases y lo de los IDs. En la próxima, aquí estamos viendo así como lo de la ubicación del flex, pero en la próxima clase les digo en CSS cómo yo nombro los elementos para poder aplicarles propiedades diferentes. Pero entonces en ese caso podría ser así. Yo hago una clase para mi página en inglés en la que está, por ejemplo, row. Y agrego otra clase para la página en árabe. Cuando alguna condición en JavaScript me va a decir que la página está en árabe y entonces yo le aplico la clase del árabe y él me va a invertir el orden de los elementos para que la lectura sea mejor. Los árabes entonces en la cabeza tienen el chip de que se lee de derecha a izquierda, entonces también los elementos que ellos esperan ver en pantalla también deberían estar de derecha a izquierda en el orden como va la lectura también. Listo. Este de acá, ¿cuál sería? Column, tal vez. Column, ahí ya lo puso perfecto.
Nadie entendería. Por eso yo digo que prendan cámara y yo ahí, que vaya. Listo, bueno, aquí dice que necesito usar flex direction y justify content. ¿Por qué? No sé. Profe, porque hay que cambiarle el orden a los zapitos. Ajá. Yo le pongo acá flex direction y le digo row reverse. A ver. Al darle row reverse, él ya se me fue completamente hasta la derecha, de derecha a izquierda. Ahí ya tendría que usar el otro. Justify content, ¿cuál debería de utilizar? El left, profe, para mandarlo a la izquierda. Pero entonces ahí en Justify Content no se usa left, creo que no. Ah, bueno, sí. Se puede usar left y right, o también se puede usar el que es flex start. Pero entonces yo al ponerle el row reverse, el flex start se me puso acá. Entonces tendría que asumir que este ya sería flex end para que se ponga acá. Entonces, si quieren le ponemos left. Me costó una mierda porque no tengo nada de maletín. Listo. Entonces, se puede poner left o se hubiera podido poner flex end. ¿Listo? Siguiente nivel. ¿Cuántos niveles son? 24. Ah, muy poquitos. Bueno, yo creo que los alcanzamos a hacer todos. ¿Quién quiere decir? ¿Cómo lo haríamos? Pues yo creo que podríamos poner primero pues flex direction row, ¿no? No. Row es horizontal. Digo, column. Ajá. Listo. Ajá, y align items. De pronto yo creo que center no debe ser, algo como bottom o Flex end. end. Ajá. Pero mira, line item se me fue por allá. ¿Por qué? Porque al yo poner flex direction column, me cambia el eje principal. ¿Listo? Entonces, mira, aquí está. Cuando es una columna, justify content cambia vertical y align items cambia horizontal. Entonces, al yo Ok. poner flex direction column, él ya, al hacer align items, ya se me hace es en el eje horizontal, porque el eje principal se volvió vertical. Entonces, aquí yo tendría que poner es justify content. Y ahí sí ya se acomodaron. ¿Listo? Entonces, ahí recuerden. Justify content y align items no es que sea uno horizontal y el otro vertical, sino que ellos dependen del eje principal. Y el eje principal me lo da el flex direction. ¿Listo? Listo. Bien. Otro. ¿Quién quiere hacer esto? Profe, yo creo que sería column reverse en flex direction, column reverse. Y justify content sería space between. Listo, muy bien. Otro. Aquí dice que hay que usar los tres. Los tres, estas tres propiedades. ¿Cuál sería el flex direction? Center, O reverse. Listo, sí. Flex direction, acuérdense que si es horizontal o si es vertical. Y también, como miren que los zapitos están invertidos, entonces le ponemos el row reverse para que se acomoden en el orden que estaba. Listo. Justify content. Como sigue siendo row, justify content sigue siendo horizontal. Entonces, ¿cuál sería ahí el justify content?
Podría ser center. Listo. Bien. Align items. Y ese. Flex and Flexen. Se va hasta el final. ¿Quién no ha participado que quiera hacer uno? Miren, por ejemplo, acá sigue el del orden. ¿Listo? Podemos aplicar orden a los elementos individuales. Por defecto, los elementos tienen un valor de 0, pero nosotros podemos usar esta propiedad para establecerlo a un número entero positivo o negativo. ¿Listo? Entonces, tenemos las tres ranitas y acá en el CSS me están diciendo yellow. Digamos que esta ranita que está acá, ellos hicieron la nombraron yellow acá en el CSS. Entonces lo que yo le aplique acá, se le va a aplicar solo a la ranita, pues a la ranita amarilla. Entonces lo del orden, ¿se acuerdan lo que les había dicho del orden? O más o menos no. Sí, profe, sería con un número, Ajá, order 2.2. listo, sí, exactamente. Entonces, las otras ranas dicen que por defecto tienen un 0. Entonces, cualquier número que yo coloque que sea mayor a 0, me va a hacer que esta rana se me vaya al final. Si yo le pongo 99, también sirve. Si le pongo 3, hasta 1, porque como las otras dos tienen de orden 0, entonces el 2 va a ser mayor y por eso se va a ir hasta el final. Entonces acá me están hablando de esta ranita. La ranita roja, para que se vaya a este primero de acá. 0 podría funcionar. No, porque todas son 0. Entonces, ahí en el orden también se podían poner números negativos. Entonces yo, con solo poner cualquier número ya negativo, ella se va a ir de primera. Porque todas las otras tienen 0 y yo puedo poner un número menor que 0 para que eso lo haga. Entonces, en el order se pueden poner números negativos y así ya se puede asegurar que se va a ir adelante de todos los elementos. Como todos los elementos tienen 0 por default, con solo poner este negativo acá, él ya se va a ir de primero. Si yo no quisiera poner un número negativo en esta, me hubiera tocado hacer que todas las otras ranas tuvieran un orden, algún número mayor a 0. Entonces, todas las otras ranas hubiera tenido que poner, todas las otras les hubiera tenido que poner algún número para poder que este tuviera un 0 y las otras tuvieran un número mayor que 0. Ya con este -1, ya me aseguro que ya la ranita siempre va a ser el menor número. ¿Cristian iba a preguntar algo? Sí, profe, una preguntita. Lo que pasa es que ahí en el código ese dice que el pond, la laguna, es display flex, Sí. pero la ranita no le pone display flex. Entonces, order es de flex, de Sí. Flexbox o de CSS. Pues flex también es de CSS. Ah, pues sí, claro, sí. Pero entonces a la ranita también se le pone display flex. No, el display flex se le coloca al contenedor. ¿Listo? Ujú. Entonces, al yo ponerle al elemento padre, pues al contenedor que pond tendría como la laguna. Si yo le pongo pond a mi elemento padre, ya todos mis hijos se vuelven, pues no es como decirles que ellos son flex, porque al yo decir flex es que es un contenedor flexible. Todos mis hijos se vuelven como elementos de un contenedor flex. ¿Listo? Entonces, yo solo le tengo que poner flex al padre para poder usar esas otras propiedades del flex. Entonces, acá estaba, aquí, en la página que yo les dejé también en el link, está propiedades para el padre, y entonces yo le pongo display flex al padre. Y ya hay otra sección que dice propiedades para los hijos, para los ítems. Entonces, yo solamente con ponerle flex al padre, él ya asume que todos los hijos se vuelven unos flex items. ¿Listo? O sea, con flex en el padre, él se vuelve un flex container, un contenedor flex.
Y ya con que si yo tengo cualquier elemento dentro de un contenedor flex, él ya se vuelve un flex item. Y ahí ya me vienen estos elementos que son orden, flex grow, flex shrink, flex basis y este otro que se llama flex, que es el que me combina los otros tres. Ah, y align self. Align self. Entonces, yo solamente le tengo que poner display flex al padre y ya los hijos inmediatamente saben que ellos son hijos de un flex, por así decirlo. ¿Listo? Orden, o sea, order es una propiedad que solo sirve con flex. Si el padre no es flex, order no va a hacer nada. Vale, vale, gracias. Listo. Profe, qué pena, una preguntita. En el anterior a ese del rojo, en el del amarillo, ¿qué valor se le colocó? Ah, 2. Pero podría haberle colocado 1, podría haberle colocado 99. ¿Listo? ¿Por qué? Porque los otros, o sea, digamos, aquí sin yo seleccionar nada, todos por defecto, todos por default tienen 0. Entonces yo solamente necesito ponerle un valor mayor a 0 para que él se vaya atrás. ¿Listo? O sea, lo del orden no es que yo tenga que poner un número 1, 2, 3, así consecutivo, solamente con que sea mayor o menor, él ya me lo iba a colocar. Aquí también está el otro ejemplo del orden. Si yo pongo acá -1, el amarillo se me va a ir al primero, porque los otros dos son 0. Pero si yo coloco acá 99, se me va a ir de último, porque los otros dos tienen un número menor. ah, listo. Gracias. Listo. Este, ¿cómo creen que sería este? Center para que queden la mitad cuando lo bajen. Y el de bajarlo, no recuerdo el nombre ahorita. End. Pero no me acuerdo cuál. Bueno, aquí nos están dando un ejemplo, una guía un poquito. No sé si está muy pequeña. Sí, align. Entonces dice align self. Align self es para yo alinear un solo elemento del flex. ¿Listo? Porque habíamos visto align items es para todos. Justify content es para todos. Y yo se lo pongo a la clase padre. Align self, yo se la pongo a uno de los elementos de adentro para que ese sea el único que se me alinee. ¿Listo? Entonces este align self, ¿qué le debería de poner? Centro, arriba, abajo. Pero, o sea, como está dentro del amarillo, igualmente si no uso el self, ¿solamente movería el amarillo o qué? Mira que estoy acá. Yellow. Una pregunta, si tuviese align items y align self, no solo sirven con flex, ¿cierto? También sirven simples. Solo sirve en flex. ¿Sí? Ok, ok. Pues tal vez tú los pongas y te hagan algo, pero podrían funcionar mal. No Ok, estoy segura, listo. nunca he hecho el intento. Pero son propiedades específicas para usar con flex. O se usan con flex o con otra propiedad parecida que se llama grid, pero funcionan parecidos. O sea, flex y grid son parecidos. Si no es con flex y grid, creo que no funcionarían igual. Podrían tener errores. Listo. Entonces, bueno, Profe, o sea, mi pregunta era como que, como estoy dentro de amarillo, si uso ítems y no uso self, igualmente solo modificaría el amarillo porque estoy dentro del amarillo, ¿o qué pasaría? ítems no pasaría nada. No hace nada porque, bueno, incluso ahí está el ejemplo. Align items, como había preguntado, creo que fue Andrés el que preguntó. Como había preguntado, si yo no tengo, para que align items me funcione, miren que aquí está el pond, que sería el lago. Para que align items me funcione, ese contenedor tiene que tener display flex. Yo a este sapito le puse align items y no hizo nada. Si yo no sé si esto va a funcionar. No me deja hacer más líneas. Pero si yo hubiera hecho otra línea y le pondría display flex adentro del sapito, align items, lo único que me haría sería modificar los elementos adentro. Pues no, aquí pues sería un ejemplo raro, pero digamos,
que yo quisiera acomodarle los ojos al sapo, entonces a él le tendría que poner a la, display flex, y al hacer align items, él no modificaría la posición de este, sino que modificaría la posición de los elementos adentro de él. Entonces align items no serviría. Align self, ahí ya me movió el sapito a la mitad, pues todavía le falta un poquito más para llegar. ¿Cuál sería entonces? Flex end. Listo. Muy bien. Ya casi acabamos. Nivel 17 de 24. Bueno, combina order y self para ayudar a las ranas a llegar a su destino. Miren acá. Las ranitas, al yo decir yellow, le estoy aplicando a las dos ranitas. ¿Listo? Ahí, pues, perdón por no explicarles antes, pero se los voy a explicar mejor en la próxima clase. Uno en el CSS puede poner una cosa que se llama ID y una cosa que se llama clase. El ID se debería colocar solo para un elemento único. En este caso, el ID se hace con un numeral y la clase se hace con un puntico. El ID sería pond, que es el lago. Vemos que solamente hay un lago en toda esta página. Y yellow es un puntico porque es una clase y sí se puede repetir. Entonces tenemos aquí las dos ranitas, y las dos ranitas les aplicaron esta que se llama yellow. Entonces todo lo que yo le haga aquí a yellow, eso me va a aplicar a las dos. ¿Cierto? Yo no sé si esto va a funcionar. Solo quería ver si lo iba a aplicar. Miren. Entonces ahí vemos que eso le está aplicando a estas dos ranitas todo lo que yo coloqué dentro de este contenedor pues dentro de esta regla. O sea, el CSS son reglas. ¿Listo? Entonces yo digo que esta regla le va a aplicar solamente a los que están acá, en los que tienen esta clase que se llama yellow. ¿Listo? Yo podría haberle puesto cualquier nombre acá. ¿Listo? No es que se llame yellow porque estas ranitas se llaman yellow. No, o sea, no es porque ya sean amarillas, sino que el nombre lo elige cada persona. Yo le podría acá poner botón, le podría poner acá rana pequeña, small frog, o si le quiero poner cualquier otro nombre. Eso no importa, cada persona decide el nombre que le quieran poner. Yellow simplemente se lo pusieron para que nosotros supiéramos que están hablando de las ranas amarillas. Pero este yellow acá no es que le esté dando el color a la rana ni nada, solo es el nombre que ellos le quisieron poner. Bueno, dice, use order y align self para ayudar a las ranas. ¿Cómo creen que lo podríamos hacer? Profe, perdón, dijiste que el numeral en font es el que se pone para las clases de pares. No necesariamente. El pon se pone para elementos que solo existen una vez en toda la página. O sea, que solo van a estar una vez. ¿Listo? Entonces, pon, en este caso solamente hay un solo lago. Si yo tuviera 3 lagos, le podría poner punto en vez de numeral. ¿Listo? Entonces, no es porque sea padre o sea hijo, sino que es por el número de veces que está repetido. ¿Listo? Entonces, ID, que es el numeral, es cuando el elemento solo está una vez en toda la página. Y el puntico, class, es cuando se repite varias veces en la página. Entonces, bueno, con order, ¿cómo debemos organizar estas para que las amarillas se vayan al final? Profe, con cualquier número, pero que sea positivo. Y mayor a 0. Eso. Listo. Y el otro, align self. Flex end. Listo. Están todas aplastadas. Bueno, ¿por qué están aplastadas las ranitas? Porque el flex me trata de acomodar todos los elementos en el espacio que yo tengo ahí, así los tenga que deformar. Bueno,
A menos que yo coloque una propiedad como flex wrap, ahí sí él va a respetar los tamaños del ancho. Si yo no lo coloco y hay muchos elementos en ese contenedor, va a pasar esto, que las ranitas se pusieron distorsionadas. Entonces, si yo le pongo acá flex wrap y le pongo acá wrap, ya se acomodaron. ¿Por qué? Porque ya está respetando el tamaño de cada una y al llegar al final, las que queden por fuera las lleva al siguiente nivel. Aquí de nuevo estamos organizando los elementos. Perdón, pues, mostré anterior, dame un momentito. Es que se me congeló la pantalla. Listo. Sí, antes de tener esta línea, estaban todos, ¿estás viendo o sigue congelado? Sí, sí, no sé. Estaban distorsionados, porque él no está respetando el tamaño de cada ranita, sino que él trata de acomodarlos todos adentro de la misma línea, porque como es supuestamente un contenedor flexible, entonces al yo ponerle el flex wrap, él ya respeta el tamaño de cada una y cuando se me acaba el espacio, los lleva a la siguiente línea. Entonces eso es lo que hace flex wrap. ¿Listo? Gracias. Profe, Entonces, y en el anterior le puede poner, por favor, wrap reverse, a ver cómo sale. listo. Va de abajo para arriba. Entonces, en el anterior estaban primero el amarillo, o sea, estaba esta línea primero y luego la otra, y se puso esta línea primero y luego la otra. Vale, vale, gracias. Pero no solo las invirtió, sino que lo puso de abajo para arriba, ¿no? Pero miren que las puso solo de abajo para arriba y no las invirtió en el horizontal. Miren que el amarillito quedó aquí mismo y los verdes. Y aquí está este verde acá y este rojo acá. Entonces, lo único que hizo fue de abajo para arriba, pero no de derecha a izquierda. Pero quedó mal, esperen. Nivel 19. Entonces, acá, flex, wrap. Si yo le pongo acá wrap, Ese sería column wrap. listo. Entonces, primero le tenemos que poner el otro, flex direction. Flex direction, column. Listo. Entonces, lo que él hizo fue, como ustedes vieron, primero estaban los verdes y luego los rojos y luego los amarillos, significa que estas filitas tenían que estar así en columna. Al estar así en row, estaban verdes, amarillos, verdes, rojos y amarillos. Y al ponerlo column, ya quedaron así, vertical, y el wrap hace que cuando se me acabe el espacio vertical, voy a al siguiente espacio, la siguiente línea, por así decirlo. Juan. Sí, profe, es que yo tengo una duda. Digamos aquí, como, ¿qué determina que la columna de ranitas verdes van sobre, pues, el espacio verde? O sea, digamos, ya trabajando más adelante, digamos, con imágenes, y que nosotros quisiéramos que tuvieran un orden específico, ¿eso cómo se editaría o cómo sería? Tú dices es como que, o sea, que en este ejemplo está usando la ranita el espacio verde ahí, y a ti, ¿qué es lo que te dice que utilices columna o qué fila? No, como que, ¿qué determina que las ranitas verdes vayan en el espacio verde? O sea, ¿cómo se configura eso? Sí, que digamos, una rana amarilla no se ponga en un espacio verde. No, Más que todo por orden. ok, aquí estamos, en este caso, en este ejercicio, están es como si fuera el fondo, el lago, es una sola imagen con las hojitas, o sea, las hojitas están ahí pegadas en el fondo de pantalla. Y eso es solamente como una guía para que nosotros decidamos, pues para que nosotros veamos como gráficamente dónde quisiéramos alinear los elementos. A ti lo que te determina dónde deberías poner los elementos es tu diseño.
Si yo tengo un diseño que es así, pues obviamente esto es como si fuera un wireframe. Yo soy la que yo digo, no, entonces yo necesito que mis elementos, imagínate que esto fueran ranitas, entonces yo digo, necesito que cada una de estas líneas de texto esté centrado. Y entonces yo hago flex, align items, center, y flint, se me viene para acá. Pero además ellos están, y mira que este está vertical, ¿sí listo? Entonces yo tengo 3 elementos de HTML y yo le digo flex direction column para que me aparezca uno abajo del otro, estos 3 que están acá. ¿Sí? Flex direction column. Les digo align items center para que se me vaya aquí hasta el centro. Y si tú ves, el contenedor padre sería este gris que está acá, que sería como un footer. Si yo le digo a este, ahí sería como un space around. No, sería un space evenly. ¿Por qué? Porque mira que este espacio que está aquí es igual a este espacio que está acá, igual a este espacio que está acá, igual a este espacio que está acá. Entonces, las ranitas están como para un ejemplo de que nosotros pues veamos una necesidad y usemos el flex para suplir esa necesidad, pero en un ejemplo de la vida real nos dice el diseño cómo queremos hacerlo. No sé si quedó claro o no. Sí, sí, gracias, profe. Cristian. Sí, profe. No, yo pensé que el compañero se refería a por qué las ranas se quedan en ese orden y creo que era porque pues cuando le quita todo lo del flex y no se lo pone, pues las ranas están en orden verde, rojo y amarillo. Pues simplemente es porque con el wrap lo organizan en 3 zonas distintas y quedan en ese orden. Exacto, verde, rojo y amarillo. Si nosotros no le ponemos el column, quedan así, verde, rojo y amarillo, pero quedan en el predeterminado, que es un flex row. Al yo ponerle el flex column, ya aparecen así, verde, columna, roja, columna, amarillo. ¿Listo? Otra. Flex flow. Entonces, flex flow, como habíamos visto en esta guía, flex flow me combina flex direction y flex wrap. ¿Listo? Entonces, si yo pongo acá flex flow, entonces primero va flex direction, que ya lo habíamos visto antes. Este es el mismo ejercicio ahorita, entonces sería column y además el wrap. ¿Listo? Entonces lo que hicimos es este mismo ejercicio que ya flex wrap, wrap, flex direction, column, solo que en flex flow va en una sola línea, column, wrap. ¿Listo? Las dos formas está bien, hacerlo con las propiedades por separado o hacerlo con la propiedad que unifica las dos. ¿Listo? ¿Por qué crean esa propiedad que unifica? Porque a veces el código se vuelve muy largo, entonces es como para hacerlo un poquito más comprimido, pero no es que una esté mejor que la otra. Nivel 24. Utiliza align content. ¿Se acuerdan cuál era el align content? Veanlo, aquí está. Align content. Flex start, flex end, space between, space around. ¿Cuál creen que sea este? Profe, ahí sería flex start. Listo. Muchachos, yo hoy voy a subirles esta clase ahí al grupito, al drive a la carpeta que hay en Drive, pero como están como muy pesados los videos, yo creo que voy a subir es una playlist de YouTube, porque pues Drive tiene el límite de las 15 gigas y ya vamos a terminar la primera giga y esta grabación va a quedar de 2 horas, entonces lo voy a poner en una lista de YouTube. Bueno, pero de pronto la creo mañana, que hoy no creo que tenga mucho tiempo. Align content. ¿Cuál podría ser? Flex end.
¿Listo? En esta guía estaba el ejemplo flex end. Entonces, si bien esta guía yo la uso mucho, pues la tengo ahí, la abro casi todos los días porque al final me terminó confundiendo, no, cómo es que era align content, cómo es que era justify y no me quedaba como, a veces se me olvida cuál es el que es en el eje principal, en el eje perpendicular. Entonces, pues yo mantengo abriendo esta guía y pues no es trampa ni nada usarla, para eso está internet, para buscar. ¿Listo? Entonces, align content, flex end. Ya nos quedan 2 niveles. Bueno, flex direction y align content. ¿Cómo hacemos este? Flex direction. ¿Cuál creen que sea? Este puede ser un poquito más difícil. ¿Quién lo quiere tratar de hacer? ¿Nadie? Yo Column creo que, reverse. Ay, sí, me la quitaron. Column reverse. Listo. Si era column reverse, ahí vimos que se acomodaron. Bien. Y align content, ¿cuál debería de ser? Center. Listo. Muy bien. El último nivel. Ahí están deformados los animalitos. Trae a las ranas a su casa una vez usando las propiedades que aprendiste. Aquí nos están mostrando todas, pero en verdad solo necesitamos 3. ¿Cómo empezaríamos? Esta la podemos hacer entre todos y es el último. Bueno, Profe, ¿cómo es que era el que se llamaba, el que combinaba grab y el otro? flex flow. Combina wrap y combina flex direction. Dale, gracias. ¿Lo usamos? Pues sí, profe, hagámosle. ¿Cómo lo ponemos? Column wrap. Column wrap. Listo. reverse, tiene que ser reverse. Listo. Column reverse. No pareciera, pero podemos. Mira. Por ejemplo, como solo nos dan la opción de ponerle al pon, no podemos usar align self. Bueno, No sé, sería mejor hacerlo por uno, como primero empezar con el column reverse y luego hacerle el wrap. o sea, ¿así? ¿O cómo? Y sí, luego hacer otra línea con el wrap o no. O sea, me refiero a hacer el orden, pues que no me acuerdo si es align o just, yo diría que es align. Align column reverse y luego sí hacerle en otra línea el wrap. Bueno, pues tenemos que mirar, porque aquí nos dan nada más 4 espacios para, 3 o 4, no estoy seguro, para solucionar el problema. Entonces, de pronto no nos alcanza el espacio. Entonces, yo les había dicho que no había uno mejor que el otro, pero en este jueguito nos están limitando las líneas que podemos utilizar. Profe, ¿no vendría siendo column reverse y wrap reverse? Sí. Sí terminó siendo column reverse y wrap reverse. ¿Y cómo alinearíamos lo otro? Space between, ¿Con cuál? con space between, no sé. Pero con Sí, bueno, content. Yo sí, justifying content, space between. space between. No. Entonces no es Center. center. Ok. Listo. ¿Y ahora cuál debería ser el último? Flex start o Pero ¿cuál? ¿A las items o a la in content?
Yo creo que es align content. No, align items. Align items. Flex start. Sí, yo creo. Estoy seguro. Le pusiste 2 puntos. Creo que no hizo nada, como que ya está en eso. Si yo le doy acá flex, tampoco. O si le das así flex end y le das más espacio entre los dos, ¿no? Puede ser, pero Ajá. hay otra que sirve que tiene un space between. ¿Alguien iba a hablar como congelado? ¿Es mi internet o es el de hecho? Hola, ¿Te refieres a line content, profe? listo. Line content. Align content, flex end. Entonces no es flex end, tampoco es flex start, pero ahí podríamos usar el space between. Listo. Entonces, este flex flow se había podido hacer flex direction y flex wrap en 2 líneas separadas, pero el juego no nos dejaba hacerlo en las 2 líneas separadas porque solo nos dio espacio para 3 propiedades. Entonces, puede haber un caso en el que te digan que tu CSS no puede tener más de tantas líneas en algún trabajo. Pues obviamente no va a ser algo tan restrictivo como solo puede tener 4 líneas por CSS, pero digamos que les diga 1000 líneas y ustedes tienen una página con muchas propiedades, entonces en ese caso podrían usar las propiedades que es el shorthand, que es para hacer en menos líneas lo mismo, aunque es un poquito más enredado, menos fácil de entender, pero pues como ya hemos practicado un poquito más lo del flex, pues digamos que pueden entender esto un poquito mejor. Pero podría haberse hecho flex direction y flex wrap en 2 líneas separadas. Bueno, ya terminamos el jueguito. ¿Tienen más preguntas, muchachos? No, profe. Todo está bien, profe. Bueno, listo. Entonces, nos vemos en la próxima clase, el miércoles. Bueno, vamos a ver, ya que tenemos los conocimientos de Flex, vamos a ver otras propiedades de CSS para modificar los elementos. ¿Listo? Profe, por estos minutos me podrías mirar un momentito a ver qué es lo que tengo mal ahí. Listo.